Prepárese para una historia que le tocará el alma y desafiará sus creencias. Está a punto de conocer a Sofía, una brillante ingeniera cuyo talento fue sofocado por el prejuicio y la xenofobia. Se escondió, pero la verdad y su capacidad la encontraron de una manera que nadie esperaba. Una historia real de superación, donde el conocimiento y el coraje de una mujer silenciada desmantelaron barreras e inspiraron una revolución. Es la prueba de que la luz de Dios ilumina a los justos y que el valor de una persona va mucho más allá de cualquier etiqueta. Quédese con nosotros para sumergirse en este emocionante viaje. Deje su like para que más historias así puedan alcanzar corazones sedientos de esperanza. Suscríbase al canal para no perderse ninguna. Y comente desde dónde nos está viendo. Ese olor a grasa y metal, el ruido constante de las máquinas, todo allí era un recordatorio diario de lo que ella se había convertido. Sofía se movía por los pasillos de la fábrica, con el carrito de Minetosny, limpieza delante, y sentía el peso de cada paso, no en los músculos, sino en el alma. Los años de estudio, las madrugadas en vela absorta en proyectos complejos, la satisfacción de ver sus ideas tomar forma, todo eso parecía un eco distante, casi irreal. Ella, una ingeniera con un currículum que haría soñar a muchos universitarios, ahora se dedicaba a fregar suelos y vaciar papeleras, una amarga ironía que la perseguía en cada turno. Era como si el polvo que ella barría representara el polvo que la sociedad, o mejor dicho, su antigua empresa, echó sobre sus talentos, intentando invisibilizarla. El silencio que Sofía tanto buscó, ese refugio de la toxicidad de los ambientes donde sus ideas eran constantemente robadas o desvalorizadas por su origen, ahora estaba lleno de un ruido diferente pero igualmente doloroso. Las sonrisas disimuladas, los chistes susurrados al pasar, las miradas de desprecio que los jóvenes ingenieros de esa nueva fábrica le dirigían, todo eso reabría heridas que ella creía haber cicatrizado. Limpiadora de suelos, limpiadora. ¿Qué sabría una persona de otro país sobre tecnología? Eran frases que, aunque no se le decían directamente, flotaban en el aire y se fijaban en su mente como clavos oxidados, corroyendo la poca confianza que le quedaba. Ese anonimato que tanto anhelaba para recomponerse se estaba transformando en un nuevo campo de batalla contra el prejuicio. La verdad es que Sofía, por mucho que intentara esconderse detrás del uniforme y el paño de limpieza, no podía desconectar su mente de ingeniera. Sus ojos, acostumbrados a desentrañar diagramas complejos e identificar fallas en sistemas intrincados, seguían observando. Veía a los ingenieros de la fábrica, jóvenes y engreídos, debatiendo en voz alta sobre el problema en la línea de producción principal, ese defecto persistente que parecía haberse convertido en un monstruo indomable. Notaba la creciente frustración en sus rostros, la forma en que pasaban horas frente a las pantallas, con los programas de simulación abiertos, pero sin llegar a una conclusión satisfactoria. Era casi un espectáculo para ella. La escena se repetía día tras día. El defecto, un enigma que semanas de intentos y errores no habían logrado descifrar, era la conversación constante en los pasillos. Sofía, mientras limpiaba las encimeras repletas de anotaciones y esquemas garabateados, absorbía cada fragmento de información. Escuchaba los términos técnicos, las hipótesis que se planteaban y descartaban, e inconscientemente, su mente comenzaba a procesar todo aquello, a armar un rompecabezas invisible. Ella ya había visto problemas similares antes, en otras fábricas, en otros contextos. El instinto, aquel que la convertía en una ingeniera brillante, comenzaba a burbujear, aunque ella intentara a toda costa mantenerlo adormecido. La curiosidad, unida a su vasta experiencia, era como un río que se desborda, imposible de contener. Cierto día, mientras pasaba el trapo por el suelo, cerca del panel de control de la máquina defectuosa, Sofía escuchó una conversación entre dos ingenieros. Estaban exhaustos, casi rindiéndose. Uno de ellos, con la voz embargada, mencionaba un código de error específico que aparecía intermitentemente y que no lograban rastrear. En ese instante, un flash de memoria la golpeó.
Una situación casi idéntica de un proyecto anterior, años atrás. Se acordó de un detalle minúsculo, casi insignificante para la mayoría, pero que, para ella, tenía todo el sentido. Era una falla de temporización en un sensor secundario, algo que los manuales convencionales no abordaban de forma explícita. Sin pensarlo mucho, casi como un reflejo condicionado, Sofía dejó escapar un comentario. Algo como, ¿ya vieron si es el sensor de proximidad en la línea de alimentación del vibrador? A veces da una señal falsa de posición. El silencio que siguió fue casi palpable. Los dos ingenieros la miraron de arriba abajo, uno de ellos con una ceja levantada, el otro con una sonrisa sarcástica. ¿La limpiadora dando opiniones de ingeniería ahora?, dijo uno de ellos en tono de burla. Sofía sintió que le ardía el rostro. El arrepentimiento por haber hablado la invadió. Quería haberse encogido allí mismo, desaparecer. Esa era exactamente el tipo de reacción que había estado intentando evitar. A pesar del tono despectivo, uno de los ingenieros, más joven y quizás menos atado a sus propios prejuicios, registró la observación de Sofía. La tecleó rápidamente en el sistema, más por descargo de conciencia que por creer que de allí saldría algo productivo. Sofía, por su parte, continuó su trabajo, intentando al máximo borrar la vergüenza del momento, como si el cubo de agua y la fregona pudieran lavar también el bochorno de su indiscreción. Se forzó a enfocarse en los movimientos repetitivos, en el olor de los productos de limpieza, en cualquier cosa que la impidiera revivir la humillación de la mirada de ellos. Esa mirada que decía, tú no perteneces a este lugar, no con esa mente, no con ese origen. Horas después, lo que parecía un milagro sucedió. El error intermitente desapareció. La línea de producción, que antes se atascaba y paraba, comenzó a operar con una fluidez que no se veía en semanas. El ingeniero que había anotado la pista de Sofía corrió hacia su colega, incrédulo. La reparación había sido simple, casi obvia, una vez que la atención se dirigió a ese punto específico. La noticia se esparció por el equipo como un rayo, pero la fuente de la solución fue, inicialmente mantenida en secreto, como si la mera idea de que una limpiadora pudiera tener la respuesta fuera un insulto a su inteligencia. El sentido de alivio era grande, pero la confusión sobre el origen de la solución, aún mayor. Sin embargo, la curiosidad, y quizás un poco de desconfianza, flotaba en el aire. El gerente de ingeniería, un hombre metódico y un tanto arrogante, no podía aceptar que un problema tan complejo se resolviera por casualidad. Empezó a interrogar al ingeniero que había hecho la alteración, presionándolo para que revelara la suerte o la inspiración detrás de la solución. El joven ingeniero, sintiendo el peso de la mentira y la injusticia de la situación, finalmente confesó que la idea había venido de Sofía, la limpiadora. Un silencio incrédulo llenó la sala, casi como si el aire hubiera sido succionado. El gerente de ingeniería, un tipo que nunca se daba por vencido, estalló en una carcajada forzada. ¿La limpiadora? Por favor, están bromeando. Debe haber sido pura suerte, un tiro al azar, pero había una incomodidad creciendo en él, una punzada de algo que no encajaba. Sabía que el problema era demasiado complejo para ser una simple coincidencia. La semilla de la duda, a pesar de toda su arrogancia, estaba plantada. Decidió que, para silenciar de una vez por todas esa historia ridícula, haría que Sofía probara su suerte ante todos, en un desafío en el que estaba seguro de que ella fracasaría, espectacularmente. La noticia del desafío se extendió rápidamente por la fábrica, creando un murmullo de expectativa. El gerente de ingeniería anunció que un nuevo problema, aún más complejo e intrincado, había sido identificado en otra unidad de producción. Exigió que Sofía, la afortunada, intentara resolverlo en público, frente a todo el equipo de ingeniería, y para aumentar el peso de la situación, el propio CEO de la empresa estaría presente, visitando la fábrica ese día. Sofía sintió un nudo en el estómago. El sudor frío le escurría por la espalda. No era la complejidad del problema lo que la asustaba, sino el escenario montado para la humillación, la certeza que él tenía de su fracaso inminente. Ese día,
El aire en la fábrica estaba pesado, una mezcla de tensión y curiosidad. Sofía, con su uniforme de limpieza, fue conducida hasta la máquina defectuosa. Sentía las miradas cínicas sobre sí, las risitas ahogadas, el prejuicio casi palpable en el ambiente. Sabía que cada movimiento suyo sería juzgado, cada vacilación, cada gota de sudor. Pero, mientras se acercaba a la maquinaria, una extraña calma comenzó a instalarse. Era como si la presencia de la máquina, con sus circuitos y engranajes expuestos, la transportara a un lugar donde la xenofobia y el desprecio no tenían cabida. Solo la lógica y el conocimiento importaban. Era su territorio, el lugar al que realmente pertenecía. Sofía no pidió guantes ni herramientas especiales de inmediato. Simplemente se paró, frente al panel de control, con las manos cruzadas, y comenzó a observar. Sus ojos, que antes expresaban un cansancio profundo, ahora brillaban con una intensidad que nadie allí había visto. Ignoró los susurros, las miradas del CEO que la observaba en silencio, y el aire de expectativa cargado de escepticismo. Su mente, agudizada y entrenada por años de práctica, comenzó a mapear los circuitos, a visualizar el flujo de energía, a anticipar cada posible punto de falla. No era solo suerte, era la suma de miles de horas de dedicación, de errores corregidos y éxitos alcanzados. Ella entonces se inclinó, señalando un cable que para los demás parecía estar en el lugar correcto. Este cable, dijo con una voz sorprendentemente firme, no tiene la impedancia correcta para esta frecuencia de pulso, está causando un pequeño retraso que, en escala de milisegundos, desestabiliza el sistema de alineación. El gerente de ingeniería la miró con desdén, casi resoplando. ¿Impedancia? Eso es ridículo. El cable es estándar. Pero Sofía no se intimidó. Sabía que estaba en lo cierto. La sensación era la misma que cuando ves la pieza que falta en un rompecabezas, que parecía imposible. Era una convicción que venía de adentro, de su vasto conocimiento práctico. Uno de los ingenieros, el mismo que había anotado la sugerencia de Sofía el día anterior, tomó un multímetro y, dubitativo, probó la impedancia del cable que ella indicaba. Sus ojos se abrieron de par en par. Los números en la pantalla confirmaban lo que Sofía había dicho. La impedancia estaba, de hecho, fuera de los estándares especificados para esa frecuencia. El gerente de ingeniería, que observaba con aire de quien esperaba el error, palideció. La calma de Sofía, la seguridad en su mirada, y ahora la prueba irrefutable comenzaron a desmoronar la certeza arrogante que él llevaba. El murmullo en la audiencia aumentó, una mezcla de asombro y curiosidad. Con la validación de su primera observación, Sofía pidió unos alicates de corte y un conector nuevo. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro de la limpieza, se movieron con una precisión que denotaba años de práctica. Cortó el cable, retiró el conector defectuoso y, con destreza, insertó el nuevo, apretándolo con firmeza. No hubo prisa ni vacilación. Cada movimiento era deliberado, fruto de un conocimiento profundo y de una intuición aguda. El CEO, que hasta entonces mantenía una expresión neutra, se movió ligeramente en la silla, con los ojos fijos en Sofía. Sentía que algo importante estaba sucediendo, algo más allá de una simple reparación de máquina. Tan pronto como el nuevo conector fue instalado, Sofía pidió que la máquina fuera encendida. El ruido familiar de la producción volvió, pero con una regularidad que no se escuchaba desde hacía días. Los monitores parpadearon, y todos los indicadores de error desaparecieron, reemplazados por una secuencia de luces verdes que señalaban el pleno funcionamiento. Un suspiro colectivo de alivio, y sorpresa recorrió la sala. El gerente de ingeniería, antes tan confiado, ahora estaba visiblemente afectado. Apenas podía creer lo que sus propios ojos veían. Esa mujer, a quien había menospreciado y humillado, había reparado lo que todo su equipo no pudo. El CEO, que había observado todo en silencio, se levantó y caminó hacia Sofía. La sala entera seguía cada paso, en un silencio casi reverente. Sofía, que hasta entonces parecía inmune al ambiente, sintió un escalofrío. Él se detuvo justo,
delante de ella, y sus ojos se encontraron. No había desprecio en la mirada del CEO, solo una profunda admiración, y quizás un reconocimiento tardío. Él le extendió la mano, un gesto que, para muchos allí, era inesperado. Ese apretón de manos, simple y directo, valía más que 1000 palabras. Era un reconocimiento de su valor, algo que ella no sentía hacía mucho tiempo. Mientras el CEO y Sofía aún se saludaban, una de sus asistentes se acercó, sosteniendo una tableta. Había hecho una búsqueda rápida sobre Sofía, ingeniera latina. La pantalla revelaba un currículum impresionante, con cualificaciones y experiencias en ingeniería que harían que cualquier empresa la disputara. La verdad sobre la limpiadora comenzó a desvelarse, la ficha cayendo para muchos allí, principalmente para el gerente de ingeniería, que parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. La identidad de la mujer, que había sido sistemáticamente ignorada, ahora se revelaba en todo su brillo y competencia. El CEO tomó la tableta, leyó en voz alta algunos fragmentos del currículum de Sofía. Con cada cualificación, con cada proyecto de éxito listado, el aire en la sala se volvía más denso para el gerente de ingeniería y su equipo. El prejuicio de ellos, antes disfrazado en bromas y miradas, estaba allí, expuesto en toda su fealdad e incompetencia. El CEO, entonces, se volvió hacia el gerente de ingeniería, y el tono de su voz cambió, volviéndose grave y firme. No necesitó gritar. La autoridad de sus palabras, cargadas de decepción y un sentido de justicia, fue suficiente para desmantelar años de una cultura tóxica y elitista. Aquel momento no era solo sobre una reparación, sino sobre la ruptura de paradigmas. El CEO, con voz firme, ofreció a Sofía el puesto de ingeniera que merecía, allí mismo, delante de todos. No era una petición, sino un reconocimiento innegable de su valor. Sofía, con la dignidad que siempre la acompañó, aceptó la oferta, pero lo hizo bajo una condición clara, dicha con la calma de quien sabía su propio valor. Ya no sería necesario esconder su identidad para ser tratada con el respeto que su competencia exigía. Fue un momento de triunfo, no de venganza, un testimonio de que, incluso en las sombras, el verdadero talento siempre encuentra una manera de brillar, desenmascarando el prejuicio y la ignorancia. La historia de Sofía resonó en la empresa, y más allá. Su actitud inspiró a otros a no callarse ante la injusticia y a valorar el conocimiento por encima de cualquier etiqueta. Ese día marcó un punto de inflexión, un catalizador para una cultura más justa y meritocrática dentro de la organización. El problema de la máquina fue solo el escenario para algo mucho mayor, la prueba de que el verdadero valor de alguien no se mide por la apariencia, el cargo o el origen, sino por el coraje de ser quien se es y por la fuerza de su carácter y habilidades. El eco de sus acciones se extendió, transformando la empresa y, ¿por qué no?, la visión de muchos sobre lo que significa ser verdaderamente calificado.